Buenas imparables, soy el pastor Brian Chalai y es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Jeremías 21 al 25 para seguir creciendo en nuestra relación con Él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecerlo. Con eso dicho, ahora sí conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, muchas veces cuando nos miramos a nosotros mismos decimos, ¿será que puedo volver a Dios? ¿Será que realmente puedo restaurar esa relación que tenía con Él? Mi pecado es demasiado grande, caí demasiado bajo, me fui demasiado lejos y hay como esa distancia entre tú y nosotros. Queremos cortar esa distancia, Dios, te necesitamos en nuestra vida. Háblanos hoy por favor a través de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hay muchos pensamientos que nos tiran abajo. Pensamientos como me fui demasiado lejos, caí demasiado bajo, me siento indigno e inmerecedor, soy un hipócrita, estoy sucio, ya no puedo volver a Dios, caí demasiadas veces, Dios se cansó de mí, después de lo que hizo, de cuánto me alejé, Dios me abandonó, ya no hay oportunidad para mi caso. Estos son los mensajes que recibo diariamente y te pregunto, ¿te ha pasado a ti? Hay como una fuerza en nuestro interior que nos empuja a hacer todo aquello que no queremos hacer. Un fracaso sucede al otro y es entonces cuando aparece esa vocecita que nos dice, no vales nada, nunca lo conseguirás. ¿Qué pretendes viviendo esa vida hipócrita que vives, mentiroso? Lo mejor que puedes hacer es dar rienda suelta a tus deseos. ¿Cuál es el final de la historia? Nos, entre comillas, liberamos definitivamente y no queremos saber nada más de Dios, porque suponemos que es lo más honesto de nuestra parte, en lugar de vivir lleno de frustraciones y fracasos, siendo infelices. Sonriéndole a todo el mundo, pero llorando por dentro. O si no, con el tiempo, podemos acostumbrarnos a este tipo de vida, aceptándola como normal. La voz de Dios se extingue lentamente y quedamos perdidos para siempre, incluso estando dentro de la iglesia. El pueblo de Judá se había olvidado de Dios, y en lugar de convertir a las otras naciones para adorar al Dios verdadero, terminaron adorando a los falsos dioses de las naciones vecinas. Dios constantemente envió profetas, o sea, mensajeros que lo representaban, para señalarles su error, para llamarlos a volver a Él, advirtiendo que, si no se arrepentían, dejarían de ser su pueblo y quedarían a la deriva de sus propias consecuencias. Uno de estos profetas fue Jeremías, quien una y otra vez le advierte al pueblo que se arrepienta o caerían en manos del reino de Babilonia, quien dominaba en esa época, el antiguo cercano oriente. Con ese contexto en mente, los eventos que se describen en Jeremías 21 al 25 no están agrupados cronológicamente, sino temáticamente. Algunas palabras de Jeremías tienen lugar antes de que Babilonia lleve cautivos a los judíos y otras durante el cautiverio. Por lo que es en el tema que están tratando estos capítulos donde debemos poner nuestro enfoque. ¿Ok? La pregunta entonces es, ¿cuál es el tema que está tratando? Jeremías 21 comienza con el rey Sedequías de Judá enviando a sus mensajeros para preguntarle a Jeremías si Dios los ayudaría a vencer al rey de Babilonia. Sin embargo, Jeremías les dice que el rey de Babilonia los conquistará y que Dios está en contra de ellos por sus pecados. Jeremías 22 se enfoca en los líderes de Judá y en cómo han fallado en su deber de ser justos y proteger al pueblo. El capítulo comienza con Jeremías hablando sobre el rey Joacim, quien ha oprimido al pueblo y ha construido su palacio con trabajadores forzados. Luego, el profeta habla sobre el rey Joaquín, quien también ha sido injusto con el pueblo y ha llevado a Judá a la destrucción. Finalmente, Jeremías habla sobre el rey Sedequías, quien ha hecho lo mismo que sus predecesores y no ha escuchado la palabra de Dios. Cuando avanzamos, Jeremías 23 se enfoca en la idea de liderazgo justo y la importancia de tener líderes que guíen al pueblo de manera justa. El capítulo comienza con Dios condenando a los líderes religiosos por engañar al pueblo y por su falta de fe en él. Luego el profeta anuncia la venida de un rey justo que guiará al pueblo con sabiduría y justicia. Jeremías 24 es una señal de Dios en la que el profeta ve dos cestas de higo, una buena y otra mala. Los higos buenos representan a los judíos que serán llevados a Babilonia como castigo justo por sus pecados, mientras que los higos malos representan a los judíos que serán dejados en Judá.
Y Jeremías 25 habla sobre cómo Dios ha enviado a sus profetas para advertir a la gente de las consecuencias de sus acciones. Pero que ellos han ignorado las advertencias. Y finaliza diciendo que Dios también juzgará a Babilonia y otras naciones por sus pecados. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida en estos capítulos? Si te das cuenta, constantemente se destaca el juicio de Dios sobre el pecado y la importancia de ¿qué? Del arrepentimiento, la importancia de volver a Él. Esto nos muestra a Dios como justo, como soberano, atributos que deben llevarnos a la obediencia y fidelidad. Pero, ¿por qué es importante conocer el atributo de la justicia de Dios? Es algo que hablamos bastante, porque por ahí es un atributo de Dios que se deja de lado, que se ignora o se maquilla, pero es importante conocerlo. Siempre que tenemos que presentar a Dios, lo hacemos como un Dios de amor. Pero, ¿cómo es ese amor? Porque el riesgo está en definir ese amor como nosotros lo entendemos. A lo largo de toda la Biblia encontramos que su amor no es independiente de sus otros atributos. Y uno de ellos es, como te decía, la justicia. Entonces, podemos decir que el amor de Dios es justo y la justicia de Dios es amor. En otras palabras, una cosa no puede contrariar a la otra. ¿Cómo se ve esto en la realidad? Dios había sido amor al establecer una relación de pacto con el pueblo, sin que ellos tuvieran nada que ofrecer a cambio. En su amor había guiado a ese pueblo desde Egipto hasta ser la nación en la que se habían convertido. Había proveído para que nada les falte, los cuidó de las naciones que los atacaban, fue paciente con su pecado y siempre, siempre, siempre actuó con gracia y misericordia. Ahora, como todo pacto, contrato o acuerdo, ambas partes tienen sus respectivas obligaciones y ellos no habían cumplido con las mismas. Entonces, que Dios sea amor no quita que sea justo, por lo que el pueblo debía enfrentar las consecuencias de sus decisiones al quebrar el compromiso de la relación. Así que Jeremías capítulo 22, versículos 8 y 9 dice: «Y muchas gentes pasarán junto a esta ciudad y dirán cada uno a su compañero: ¿por qué hizo así Jehová con esta gran ciudad?» Y se les responderá: porque dejaron el pacto de Jehová su Dios y adoraron dioses ajenos y les sirvieron. Por eso Jeremías 25 termina hablando de la copa de ira para Judá y las naciones. ¿Qué es esto? Dios le habla a Jeremías con una imagen, y en la imagen Dios, como cantinero de juicio, le da al profeta una copa del vino de este furor de juicio. Varias veces en el Antiguo Testamento, una copa es una imagen poderosa de la ira y el juicio de Dios, su acción contra el pecado. Además, beber una poción era también uno de los procesos de prueba. ¿Para qué? Para probar la inocencia de una persona. Y el símbolo de la copa del furor puede haber tenido su origen en tales procedimientos. Jesús se refirió a esta imagen de la copa del vino del furor cuando preguntó, ¿recuerdas allí en el Getsemaní? Dijo si la copa podía pasar de él. Padre, que se haga tu voluntad, pero si es posible, pase de mí esta copa, ¿no? En este sentido, la copa no representa el juicio de Dios. Jesús se convirtió, por así decirlo, en un enemigo de Dios, quien fue juzgado y obligado a beber la copa del vino del furor del Padre para que nosotros no tuviéramos que beber de esa copa. Tomar esta copa figurativa fue la fuente de la mayor agonía de Jesús en la cruz. Entonces Jeremías anunciaría el juicio de Dios en la imagen, ¿no? de la copa del furor a Judá y a las naciones que lo rodean. Describe los procesos del procedimiento divino en el juicio en círculos cada vez mayores. Primero estaría el juicio de Judá, siendo Babilonia el instrumento. Luego sería el juicio de Babilonia a través de muchas naciones. Entonces vendrá el juicio de las naciones y finalmente toda la tierra estará involucrada. Por eso también esto es mencionado en Apocalipsis antes de la segunda venida de Jesús. Recuerda que cuando habla de la copa de la ira, habla de la ejecución de los juicios de Dios, el actuar de Dios contra el pecado. ¿Dios es amor? Sí lo es. Y su amor es justo, por lo que no puede ignorar la maldad, sino que se opone a ella. Si no, dejaría de ser un Dios bueno. Si miramos nuestra propia vida, no es muy diferente de la de Judá. Dios siempre toma la iniciativa de querer relacionarse con nosotros y que tengamos una relación de compromiso con Él. Pero somos nosotros
los que decidimos irnos tras los falsos dioses que nuestra sociedad adora. El Dios del entretenimiento, de la comida, del sexo, el Dios del éxito, del dinero, de los logros, el Dios del romance, de la familia e incluso de uno mismo. Y el juicio de Dios sobre nosotros es el de Romanos 3, versículos 10 y 23. No hay justo ni aun uno, todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, de su presencia. En pocas palabras, somos culpables delante de la justicia de Dios. Porque ni cuando queremos abandonar ese pecado podemos hacerlo, ¿o no? En palabras de Romanos 7, 19, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Esa era la condenación de Judá. Esa es mi condenación, esa es tu condenación. Ahora, ¿esto significa que este es el final? ¿Que todo terminó allí? ¿Que como pequé una y otra vez me alejé de Dios, ya no tengo oportunidad? La respuesta es no, porque Dios no solo es amor y justicia, sino también gracia y misericordia. Entonces, en Jeremías capítulo 23, versículo 3, les dice así al pueblo: y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y así fue. Esto es por lo que oró Daniel, y lo que ya estudiamos en los libros de Esdras y Nehemías. El pueblo regresó del cautiverio. Pero, aunque estas son buenas noticias, la pregunta es, ¿Dios no dejaría de ser justo al hacer esto? ¿Dios no dejaría de ser justo al perdonarlos y darles otra oportunidad? ¿No eran ellos pecadores? ¿No se habían alejado de Él? ¿No eran idólatras? ¿No eran corruptos? La respuesta está en Jeremías, capítulo 23, versículos 5 al 6, donde dice: He aquí, vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. ¿De quién está hablando aquí el profeta? De nada más y nada menos que Jesús. Esta restauración no sería gracias a los méritos del pueblo, sino a los de Jesús. Es en Él que somos declarados justos. ¿Por qué? Porque Cristo fue tratado como tú mereces, para que tú puedas ser tratado como Él merece. Fue condenado por tus pecados en los cuales no había participado, para que tú pudieras ser justificado por su justicia en la cual no habías participado. Él sufrió tu muerte para que tú pudieras recibir su vida. Por su llaga fuimos nosotros curados. Eso es lo que significa Jehová, justicia nuestra, o que Cristo es nuestra justicia. Yo no sé cuál sea tu pecado, no sé cuáles son las consecuencias a las que éste te ha llevado, así como Judá terminó en Babilonia. Pero lo que sí sé es que si vuelves hoy a Dios en confesión y arrepentimiento de tu pecado, no importa cuán lejos te hayas ido o cuán bajo hayas caído, Él puede hacerte regresar a sus brazos. No por tus méritos, así como el pueblo de Judá, tú y yo no somos dignos de esta restauración. Pero la gracia y misericordia de Dios son tan grandes que nos permiten en el nombre de Jesús y por sus méritos volver a Él. Y si por ahí dices, bueno, pero yo no me siento arrepentido. El arrepentimiento no es algo que tú consigues, también es un regalo de Dios. Te sientes arrepentido cuando vas delante de su presencia y al ver tan grande amor dices, no puedo rechazarlo, necesito volver a Él. Si todavía no le entregaste tu vida a Jesús, hoy es el momento de tomar una decisión en la dirección correcta y decirle, Dios, te necesito en mi vida. Si ya le entregaste tu vida a Jesús, es momento de reconsagrarse a Él, volver a renovar ese compromiso de vivir una vida para los propósitos de Dios. Y si ya le entregaste tu vida a Jesús pero te alejaste, no hay otro momento para volver a Dios. Ese día es hoy. Que tus palabras sean las de Martín Lutero. Me miré a mí mismo y vi imposible salvarme. Miré a Jesús y vi imposible perderme. ¿Conversamos con Dios sobre esto? Gracias, Padre, por la oportunidad de poder abrir tu palabra y escucharte tan claramente. Señor, cuando nos miramos somos un desastre, estamos sucios, vivimos una vida doble a veces, hipócrita. Estamos manchados de pecado, intentamos salir y no podemos, caemos una y otra vez. Y queremos decirte gracias. Gracias porque a pesar de lo que somos, tú nos sigues buscando. Tú tomas la iniciativa, tú nos invitas a volver a ti. Danos hoy el arrepentimiento que necesitamos para confesarnos delante de ti.
Y cada día tomar esta decisión. No mirar hacia atrás, no mirar hacia adelante, mirar al hoy y decir, hoy voy a comprometerme a Jesús. Voy a entregarme por completo y así cada día tomar la misma decisión. Gracias, Señor, porque tus misericordias se renuevan cada mañana. Y hoy queremos agradecerte también porque a pesar de nuestra vida tú nos sigues amando, tú nos sigues llamando, porque quieres transformarnos y liberarnos de esa opresión del pecado. Así que nos entregamos hoy a ti, Dios. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y con eso llegamos al final. Comparte con otros lo que aprendiste hoy. Súmate a la comunidad en WhatsApp totalmente gratis si todavía no lo has hecho, para recibir una notificación en tu celular cada mañana, escuchar los episodios sin conexión, tener material extra, hacer tus preguntas, acceder a contenido exclusivo. Y te espero en el siguiente para que nunca pares de aprender y nunca pares de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos.